Como bien mencionaba Diego, en realidad lo que Ricardo y yo estamos aquí planteando es algo que debería de ser un tema neural dentro de la política de los profesionales. Cómo tratar temas país desde la visión propia de su campo. Nos hemos vuelto un poco mezquinos, yo creo que es porque tal vez se ha globalizado también esa actitud, y entonces acá estamos hablando de cómo la arquitectura puede superar la barrera de estrictamente el diseño y hablar de una solución integral con temas macro, como es vivienda, como es transporte, calidad de vida. Esos temas no son míos, esos temas son de política. Bueno, pues nosotros hemos descubierto que no, que necesariamente si quieren tener buenas soluciones de vivienda e integrar eso que ejemplabas con vivir abajo, divertirse y todo en un área cercana, pues debería de darse aquí, más en un país tan pequeño. Esto que ustedes ven que parece un espagueti, son los grandes corredores de transporte. No voy a hablar de transporte, aun cuando es una área que me encanta. Un arquitecto que habla de transporte es como algo novedoso, créanme. No es ingeniero, así que siempre llama la atención. Esto es un viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque los grandes corredores no obedecen a la demanda de vivienda actual. Eso que ustedes ven ahí son corredores que se mantienen todavía, pero lo que es el uso del suelo, la demanda de mercado y la necesidad real no están aquí plasmadas. Y eso es porque no se ha invertido nuevamente en una red moderna. Listo. Superada la gran introducción de 30 segundos, les menciono que lo que hemos nosotros analizado es esto, que como verán ya sí es un abordaje más casual. Los círculos obedecen a la densidad de demanda de vivienda actual. Entonces, si se dan cuenta, esta manchita que aquí sale, no sé, un rosado muy pálido, es el casco central de la capital, pero en realidad lo que más crece es la periferia, y son cantones que hoy por hoy ya casi no tienen suelo, pero siguen en demanda, y que nos obliga a tener grandes desplazamientos. ¿Dónde está el aporte que estamos visualizando? Bueno, que la arquitectura, más allá de hacer casitas, y hacer casitas de diseño interesante, con materiales nobles que puedan ser reciclados, con una huella de carbono mínima, no, que también incursionen en la política macro, de cómo yo puedo resolver entonces el tema de trabajo y vivir, bajar tiempos, ir a la empresa, negociar con ellos los temas de competitividad, sus costos fijos. ¿Será que les sirve el teletrabajo? ¿No tiene política de esa? ¿Será que yo la puedo intervenir o la puedo influenciar? Si es así, entonces tenemos este esquema que las líneas amarillas señalan que en mi país, lastimosamente, tengo que ir al centro para hacer intercambio modal al querer ir a otra ciudad. Entonces significa que pierdo mucho tiempo. Laboralmente para una empresa eso es terrible. Y entonces, si es así, nosotros vemos que hay una idea errónea de que como ya me libré del transporte público porque ahora tengo auto, puedo vivir en cualquier lado. Eso es un costo que usted asume a la hora de plantearse el dónde compro. Pero como el diseñador o el arquitecto está estrictamente contratado para resolver ese problema, entonces caemos en un círculo vicioso. Es aquí donde básicamente nos damos cuenta que el mercado es el que lleva la pauta. Qué interesante. ¿No es la política de vivienda? No, porque se mueven a velocidades distintas. ¿Y el arquitecto? Muy bien, ¿y usted? Exacto, nunca apareció, porque no se siente parte de esa ecuación. El aporte que estamos viendo acá, porque es algo que ya estamos haciendo con algunas empresas, y ahí Ricardo hablará más en detalle, es de que hay un nicho, de que sí se puede trabajar, que hay anuencia a escuchar las posiciones del profesional, siempre y cuando el profesional proponga. Somos culpables de no proponer simplemente porque estamos en una zona de confort. A mí me enseñaron esto: si me salgo de ahí, me puede ir mal. Es que tu responsabilidad como profesional es esa, aportar a la próxima generación, no solo a la tuya. No seas tan mezquino. Entonces hemos comprendido y hemos hecho un muy buen equipo para presentar pues propuestas más interesantes. Dejo solamente estos datos, ni los voy a tocar uno por uno, para que después Ricardo entre ya con lo que es la propuesta
detallada de lo que estamos haciendo, pero si se dan cuenta son números muy, muy tristes. Si vemos el crecimiento inclusive del país a nivel de transporte y población, nos damos cuenta de que hay un desfase cada vez mayor. Y nuevamente, el sector profesional, no solo el arquitectónico, en su mayoría no le gusta participar. Puede ser tachado de tener algún tinte político, etcétera, pero hay que superar esas barreras. Y entonces es aquí donde nosotros estamos tomando pues una nueva posición en el tema de vivienda y trabajo. Vivienda y trabajo siempre contemplado como una única dimensión, porque si usted resuelve eso, probablemente automáticamente está tocando temas de tiempo, de macroeconomía, de microeconomía, del núcleo social, de poder vivir en barrio, etcétera. Entonces vean qué interesante que todo está encadenado. Y con esto sigue Ricardo. Gracias, Roger. Buenos días. Una breve historia. Tal vez para todos es más fácil entender una problemática cuando la vivimos personalmente, o las ventajas o las desventajas de lo que es nuestro quehacer en el día a día. Lo que vamos a ver ahora es una pequeña reseña de un día de dos hermanos. Esto es un reflejo de la vivencia de los últimos 10 años de dos hermanos, Álvaro y Ricardo. Ricardo es arquitecto, tiene su propia oficina, y Álvaro es ingeniero civil y es gerente de una empresa transnacional. A las 5:50 Álvaro se levanta, se alista y casi siempre desayuna solo, porque es el primero que se levanta en la casa. Está, aquí lo vemos preparándose para ir al trabajo. A las 6:20, 40 minutos más tarde que el hermano, Ricardo se levanta, va, se alista, lleva a su hijo mayor al Sancler. Después se sienta a desayunar con su hijo menor y lo lleva al kinder. Más o menos a las 6:45, Álvaro tiene que salir para su trabajo, que es en la zona de Escazú. En la foto pequeña podemos ver algo muy curioso. A pesar de que Álvaro tiene su vehículo de empresa, hace 6 meses compró esa moto Vespa porque le significa 45 minutos menos de cada trayecto para llegar a su trabajo, a pesar de que está de alguna manera obviando el confort del vehículo, primando más el tiempo que puede ahorrarse para poder compartir en familia. Por otro lado, Ricardo tiene su oficina en el primer nivel de la casa. Diseñó el proyecto pensando en tener una oficina de 65 metros cuadrados en el primer nivel de su casa, con acceso independiente para que los clientes entren sin entrar y ni tener relación con la vivienda. Y entonces, pues prácticamente su hora de entrada es inmediata. Después de prácticamente hora y media de manejar en el tráfico, con el estrés que eso significa, Álvaro llega a su oficina a comenzar su trabajo. A las 8 de la mañana ya Ricardo está ahí trabajando en su propio espacio, como les digo, diseñado exclusivamente para o pensado de esa forma. A las 12:30 Álvaro desayuna en el comedor de la oficina. Generalmente, a pesar de que tiene más de 1 hora para almorzar, después de 30 minutos lo vemos de nuevo volver al trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene un espacio donde descansar, no tiene un espacio para poderse relajar, porque está en su oficina. A las 2:30 Ricardo ya fue a traer a su hijo menor al kinder, almuerza con él y usa su hora de almuerzo para compartir con él un rato. A las 4 de la tarde, la hora del café, a Álvaro se le antoja un cafecito, pero casi siempre lo toma en el escritorio de su oficina, viendo los pendientes del día. Ricardo a las 5 de la tarde hace un break, sube y comparte con toda su familia. Su esposa ya llegó del trabajo, sus hijos ya llegaron de la escuela y del kinder, y entonces cada quien comparte lo que ha pasado durante el día. Aquí vemos
el planeamiento de Waze de Álvaro para salir del trabajo a la casa, a pesar de que tiene una hora de salida temprana, decide quedarse en la oficina trabajando un poco más para evitar las presas que se hacen a esa hora de Escazú hasta la zona de Curriabat, con una hora aproximada de llegada partiendo a las 7 a las 8:02 de la noche. Ricardo, por otro lado, aprovechó esa hora de diferencia y trabajó una hora más en su estudio de arquitectura. Y a las 7:00 cierra la puerta y se va a cenar y comparte con su familia. Esto es un resumen que nos evidencia un poco lo que fueron los últimos 10 años de estos dos hermanos. Álvaro ha invertido en los últimos 10 años 5.400 horas, o lo que es lo mismo, 225 días solamente transportándose de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Muchas veces se piensa que el dinero es lo más importante, pero todos sabemos que lo más importante en la vida de cada uno de nosotros es el tiempo. Ese tiempo, esos 225 días de Álvaro es casi un año que no lo va a poder recuperar nunca. Ricardo, por otro lado, en comparación con su hermano, le dedica 2 horas y media más a su familia, al descanso y al compartir con los seres queridos. Esto, creo yo, que este ejemplo que acabamos de dar es un espejo de prácticamente, en el caso de Álvaro, del 75% de la población laboral de nuestro país. Así que nosotros creemos que es un asunto vital, muy importante de abordar, y sobre todo el aspecto desde el punto de vista de diseño y de arquitectura. Mientras llega el tren, mientras llega el tren urbano elevado, mientras llega el metro, mientras llegan esas opciones que van a tardar años, creemos que nosotros como diseñadores y como arquitectos tenemos mucho trabajo que hacer y podemos aportar mucho a solucionar huellas de carbono, niveles de estrés y tiempos perdidos de las personas. Empecemos por la primera, que sería la residencia-trabajo. Aquí es importante decir qué nicho de la población podría optar por esta opción. Profesionales independientes, pequeños empresarios, vendedores, artistas, desarrolladores de software, técnicos. Hay una gran parte de la población que es independiente y que podría perfectamente, con una solución de este tipo, evitarse muchos gastos, mucho tiempo desperdiciado y ver incrementado una cosa muy importante, que es el nivel de satisfacción y de felicidad de la persona. Muchas veces vemos rendimientos de trabajo de las personas, pero pocas veces le preguntamos si es feliz. Y la felicidad de una persona se ve reflejada en su nivel de productividad, en su salud y en la permanencia que podría tener una persona hacia la empresa. Esto es un ejemplo práctico. Este es un proyecto que terminamos hace poco en Lomas de Ayarco. Es un desarrollador pequeño que hace este tipo de proyectos repetidos. En este caso son 4 apartamentos. Convencimos al propietario de que aprovecháramos un espacio que quedó en el talud y generáramos 4 espacios de trabajo en el primer nivel junto con las cocheras. Entonces, cada persona que compre su apartamento ahí va a tener no solamente el apartamento de 2 habitaciones, el área de uso común que es recreativa para la familia, para niños, sino que también va a contar con una oficina independiente de 10 metros cuadrados en primer nivel. Es importante hacer la diferencia. Son espacios de trabajo independientes de las casas, independientes de los apartamentos, aptos para recibir clientes, aptos para un trabajo independiente. Ahora vamos a ver la problemática que se puede generar cuando ese espacio de trabajo está inmerso dentro del espacio habitacional. En este caso, una solución de precio de venta, $155,000, le incluye a ese núcleo familiar no solamente la solución de vivienda, sino le solucionó también dónde trabajar. $155,000 no es un precio elevado, está al alcance de la mayoría de familias de clase media y estaríamos solucionando 2 cosas a la vez.
Apreté el botón que no era. ¿Qué hay que hacer? Ya, gracias. ¿Qué pasa entonces si agarramos una idea parecida a la casa mía, la que vimos en el ejemplo, o los apartamentos que acabamos de ver como ejemplo, y los volvemos en una escala macro, y hablamos con la municipalidad y le pedimos a la municipalidad que nos dé incentivos para que los desarrolladores inviertan en este tipo de proyectos? ¿Y qué beneficio tiene la municipalidad? Pues muy fácil. Cuando usted vive en una zona, pero trabaja en otra, la otra zona donde la persona trabaja se va a llevar el almuerzo de esa persona en el restaurante, se va a llevar el lugar a donde tomó café, y probablemente las compras rápidas de mercado que tenga que hacer esa persona antes de llegar a la casa, las haga en la otra zona. Entonces, el beneficio inmediato de la municipalidad es que todas esas actividades se quedan dentro de la municipalidad. Entonces, le da trabajo a los restaurantes, a los supermercados, porque esas personas no se están trasladando, esas personas se están quedando. Entonces los desarrolladores ven incentivos y pueden proponer cosas de este tipo. Un condominio donde la parte exterior, que es la roja, serían los espacios de trabajo de cada casa, porque son condominios de casas. Entonces los espacios de trabajo dan a la calle pública, tienen acceso a las vías principales, y la parte residencial del proyecto queda hacia el centro del cuadrante, disfrutando del área común residencial y de la privacidad que eso les da. El teletrabajo es una opción, claro que sí, porque no todas las personas son independientes. Hay muchas personas que trabajan para una empresa, que son empleados. Hay muchas empresas que hoy en día están dando la facilidad del teletrabajo. Generalmente es entre 1 día o 2 días de trabajo lo que ellos dan. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas son menores tiempos de traslado, mayor tiempo con la familia, disminución del estrés. Las compañías con las que hemos encuestado, que hemos hablado, nos han dicho que hay algunos problemas con el espacio físico que utiliza la gente para el teletrabajo. Ruidos e interrupciones. Yo creo que todos nos acordamos del video de CNN, del señor que estaban entrevistando y se le metieron los 2 chiquitos en media entrevista. Bueno, eso pasa. Eso pasa porque tiene su oficina dentro de la casa. Dificultad de concentración, espacios aptos para las tareas. Hay algunos condominios hoy en día que le ofrecen a la persona, dentro de las amenidades que ofrecen un coworking, y son espacios realmente agradables, donde usted puede tomarse un café, tiene espacios donde sentarse, poner la laptop, trabajar, pero de verdad es una solución a largo plazo. Yo lo veo más como una solución para una persona que viene a hacer una tarea, un estudiante universitario que tiene que hacer un trabajo, o una persona que tal vez va a hacer un trabajo de 1 o 2 horas. Pero si la persona ya tiene un esquema de trabajo en el que va a trabajar 2 días a la semana, 8 horas al día, esos espacios son insuficientes. Una llamada personal, una llamada de trabajo, la persona ocupa tener su espacio independiente. Entonces, lo que estamos proponiendo, este ejemplo es un ejemplo de una torre, donde la parte roja sería en la parte de vivienda, los apartamentos, y en la parte de la azotea arriba tenemos oficinas individuales que se le venden a los mismos, como una finca filial a los mismos condóminos. Salas de reuniones en las esquinas, pero lo más importante de esto es que no es un esquema que sea tan loco. Porque si ustedes han comprado un condominio hoy en día, ustedes saben que el condominio se lo venden y le dicen que el condominio viene con una finca filial, pero que le pueden vender la segunda finca filial por un precio diferente, y la finca filial tiene un costo, y es una finca filial FF28. Esa es su finca y ese es su segundo estacionamiento. Pero también te ofrecen en el sótano 2 o 3 metros cuadrados de bodega que lo puedes comprar como una finca filial independiente. Entonces, ¿por qué en ese mismo esquema no ofrecerle a la gente un espacio de trabajo? Mire, sí, usted está comprando el apartamento, pero además, si usted desea, podemos venderle una finca filial que tiene internet, que tiene un ventanal con vista, que tiene todos los espacios que se pueden necesitar para un trabajo óptimo. Creo que hay muchas personas que verían muy atractivo
este tipo de facilidad. Este es un ejemplo práctico, es en Curriabat, lo tenemos ahorita a nivel de permisos, lo voy a decir rápido porque se nos está yendo el tiempo. La parte del centro son apartamentos de 2 y 3 habitaciones, abajo hay locales comerciales, en la parte de arriba están estas áreas de trabajo que son fincas filiales independientes que pueden comprar los propietarios. Los locales de abajo tienen un precio especial para las personas que quieran comprar su vivienda y su local comercial. Entonces de repente ahí abajo puede haber una persona que tiene un café y vive arriba. También puede haber una persona que tiene un taller de reparación y vive arriba. Y en las partes de la azotea hay muchas personas que pueden estar haciendo teletrabajo o su trabajo privado. Para terminar, que no queríamos dejar de hablar del tema del uso mixto. El uso mixto es una idea, nos parece muy interesante. El concepto del uso mixto es básicamente querer englobar dentro de una misma zona, dentro de un mismo proyecto, la parte comercial, la parte de vivienda y los espacios de trabajo. Eso, en teoría, suena muy bien. El problema está en que cuando los desarrolladores ven la parte del rendimiento monetario, agarran la parte de trabajo y lo que hacen son grandes locales de oficinas, 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados de oficinas. Entonces, ¿quién va a alquilar o a comprar esos espacios? Pues empresas. Empresas grandes que tienen 40, 50 empleados. Entonces te encontrás proyectos como por ejemplo Escazú Village o Avenida Escazú o ese tipo de proyectos que son uso mixto, pero cuando llegas a preguntar en la parte de trabajo, de oficinas, si hay alguna persona que trabaja ahí y vive ahí, prácticamente ninguna. Entonces el concepto del uso mixto pensamos que debe repensarse y ofrecerles soluciones de trabajo a las personas que van a vivir en el proyecto. Si no, lo que va a pasar es que tenemos un proyecto en Escazú que tiene locales de oficinas y casi todos son de la zona del este o de Cartago, y entonces volvimos a hacer la huella, volvimos en el estrés y en realidad se perdió el fundamento que tenía el uso mixto. Ya no hay tiempo para conclusión, pero les puedo decir, si me permite solo 10 segundos, atrévanse a proponer. El Congreso es una ventana para conocer casos de atrevimiento. A nosotros no nos enseñan a estructurar proyectos y esto es un ejemplo de que podemos estructurar cosas diferentes. Muchas gracias.